Ok. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe a Ingrid en este estudio que va a tener, que pueda llegar a muchas personas. Te pedimos por las personas que van a entrar ahorita, que también se puedan unir con nosotros, Padre. Ayúdanos a los textos que leamos, se nos queden en nuestra mente y podamos usarlo, Padre, con nuestros amigos y nuestros familiares. Te pido nuevamente por Ingrid, en tu nombre Jesús. Amén. Amén, gracias. Entonces, el título es En los Salmos, primera parte, y en realidad vamos a estudiar otros textos que no están en los Salmos, pero eh, estamos hablando de imágenes y símbolos en el folleto que estamos estudiando. Entonces, se trata más o menos de los símbolos. Y los salmos tienen una parte muy esencial en la Biblia con símbolos. Entonces, de esa parte vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer el primer versículo y le voy a pedir a Adriana que nos lea Apocalipsis 14:1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Gracias. Apocalipsis 14:1. Gracias. Entonces aquí dice que miré al Cordero, pues y el Cordero es Cristo, ¿verdad? Y estaba parado en el monte Sión, y en el monte Sión, donde está la ciudad amada, pues es el cielo. Y con él dice 144,000 que tenían el nombre, y el nombre simbólicamente tiene que ver con carácter. Entonces, estas 144,000 personas son algunas personas que van a estar antes de que venga Jesús, que no van a morir, no van a morir antes que venga Jesús, pero no son las únicas. Hay un grupo aparte de ellos, pero estas personas tienen un tipo de carácter específico, tienen una insignia específica en diferencia con los demás. Entonces vamos a estudiar sobre esa diferencia. Estas tenían el nombre del Cordero, o sea, el nombre de Cristo, o sea, el carácter de Cristo, y el nombre de su Padre, del Padre de Cristo de Jehová, escrito en sus mentes, en sus frentes, perdón. Y así como el pueblo del enemigo tiene el número pues 666, que es el número de hombre, estos 144,000 tienen en sus frentes el nombre del Cordero. Entonces vamos a continuar. Le voy a pedir a Gaby que lea, perdón, la primera parte, perdón, antes de que me adelante. La primera parte se llama Nuestro Sumo Sacerdote. Y le voy a pedir a Gaby que lea Éxodo 25:40. Y mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gracias. Entonces, aquí lo que se está refiriendo es el santuario terrenal que debería de ser edificado de acuerdo al modelo. ¿Y qué modelo? ¿De qué modelo están hablando aquí? El que quiera, Como el que está en el cielo, ¿no? el modelo que está en el cielo, dice Mimi. Pues sí, lo que pasa aquí del el tabernáculo era una copia, solamente una pequeña copia de lo que hay en el cielo. Vamos a ver dónde dice que era una copia. Le voy a pedir a Le voy a pedir a Marisela que lea Hebreos 9 del 11 al 12. Ah, dice, pero estando yo manifestado Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho por manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de macho cabrío ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9 11 al 12. Gracias. Entonces, estando ya manifestado Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Este sumo sacerdote es Cristo en el cielo, haciendo un tipo de oficio. Y en la tierra, cuando hicieron la copia del tabernáculo, el sacerdote terrenal hacía también
un tipo de sacrificio. Entonces aquí, por el mayor y más perfecto tabernáculo. Entonces está diciendo por el mayor y más perfecto, quiere decir que este es el del cielo. El mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos como el que hizo Moisés, ¿verdad? No hecho por manos, no de esta creación. Entonces Jesús entró allí una vez para siempre en el lugar santísimo. Y si nosotros estudiamos el tabernáculo terrenal, el cuartito tenía dos pedazos, o sea, dos cuartitos, uno dividía al otro. Y uno se llamaba el lugar santo y el otro se llamaba el lugar santísimo. Y acá en el del cielo también hay un lugar santísimo. Y dice, no con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el modelo era el santuario celestial y el santuario terrenal. ¿Qué función tenía acerca del santuario celestial? ¿Qué es la función? ¿Cuál era la función del terrenal y cuál es la función del celestial? ¿Cuál era la función? Le voy a pedir a Noemí que lea Hebreos 8:5. Los cuales sirven al ejemplo y sombra de las cosas celestiales, así como Moisés fue amonestado por Dios cuando estaba por hacer el tabernáculo, porque dijo, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces aquí Dios está diciendo que es el de la tierra. Ese tabernáculo que hizo Moisés era solamente, servía como ejemplo y sombra, dice, de las cosas celestiales. Así como Moisés fue amonestado por Dios cuando estaba por hacer el tabernáculo, porque dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, el santuario terrenal debía de ser figura y sombra de las cosas celestiales, o sea, del perfecto tabernáculo que hay en el cielo. Y vamos a leer ahora qué nos dice Éxodo 25:40. Y le voy a pedir a Ramón García que nos lea. Oh, perdón, antes de seguir. ¿Te acuerdas que les dije que el de la tierra tenía dos áreas? Aquí está la primera área, que es donde está aquí el candelero, donde están los panes, donde está ese como del incienso, donde le ponen el aceite del incienso. Ese es el lugar santo. Pero acá en la otra parte donde está la caja con los dos ángeles, donde está la luz en medio, ese es el lugar santísimo. Y los versículos que leímos es que Jesús entró en el lugar santísimo, allá en el cielo, en el lugar santísimo. Entonces le voy a decir a Noemí que lea Hebreos 8:5. Y mira que los hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gracias. Entonces tenía que hacerlo como el modelo que le fue mostrado, una pequeña réplica. Una pequeña réplica. El santuario celestial fue el modelo que se usó para construir el santuario celestial. Y tenía estas cosas, por ejemplo, tenía la caja esta que le llamaban la del pacto, la del testimonio, el arca del testimonio, los panes, tenía el altar del incienso, las velas, y ese era como un tent, era un tabernáculo. ¿Y con qué propósito se estableció el santuario terrenal y todas las leyes ceremoniales? ¿Cuál era el propósito de que Dios hiciera todo esto? Y como arriba de 600 leyes se instruyeron aquí. ¿Cuál era el propósito? Vamos a ver cuál era el propósito. Le voy a pedir a Iracema que lea Primera de Corintios 10:11. Ok. Ahora bien, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Muy bien, entonces, ¿cuál era el propósito del tabernáculo y todas las leyes ceremoniales? ¿Cuál era el propósito? Ingrid, aquí yo sí tengo una pregunta. Sí, Mira, es que, o sea, sí entiendo lo que estás explicando y todo, pero mm, sí recuerdas que cuando Jesús murió en la cruz, todas esas ceremonias, todos esos
tradiciones, pues fueron clavados en la cruz con él, ¿no? Sí. Entonces, ahora, de eso que viene al caso de eso. Bueno, el versículo es que este versículo dice, eran como ejemplos para amonestarnos a nosotros. Y este de Primera de Corintios está escrito en el Nuevo Testamento después que murió Jesús. Entonces, no estoy diciendo que esas leyes ceremoniales estén vigentes. Tú tienes razón, están clavadas en la cruz, pero estaban hechas para darnos ejemplos y amonestarnos, tienen una función. Pues decir algo, Sí, cada de las cosas que había dentro del santuario simbolizaban a Jesucristo. Y eso es lo que lo muestra que desde el Antiguo Testamento ya nos estaba diciendo, ahí estaban los panes, que es el pan de vida, que es Cristo. Estaba el candelabro, que es la luz del mundo, que es Cristo. Estaba representado en el sacerdote como Jesucristo. Y el agua, que es el Espíritu Santo. Bueno, cada símbolo que había ahí adentro era representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos eran ejemplos para amonestarnos a nosotros, aparte de las leyes que ahí se escribieron, porque había leyes morales y leyes civiles y leyes de salud. muy bien. Voy a seguir porque se va a ir desarrollando el estudio conforme vayamos adelantando. Van a haber otros versículos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor más adelantito. Voy a seguir. Dicen, las experiencias del pueblo de Israel fueron escritas como enseñanza para nosotros. No es que, no es que tengamos que matar un cordero para alcanzar salvación. De eso no se trata esta lección. Se trata de que aprendamos qué quería decir, cuál era el propósito. ¿Acaso todavía nos sirve a entenderlo? Porque sigue siendo Biblia, no ha dejado de ser Biblia. Ingrid, Sí, con permiso, quería comentar algo. sí, Es como dices tú, ¿cuál era el propósito? Pues era para que nosotros todavía podamos tener conciencia de expresar nuestro arrepentimiento, ¿no? Gratitud y dependencia de Dios. sí, en parte sí, sí, sí tiene que ver con eso. Y vamos a leer otros versículos que nos van a abrir el entendimiento un poquito mejor. Este Ok. es el principio, pero vamos a leer unos versículos que nos ayudan a entender un poco más allá. Entonces, la pregunta, ¿qué nos deberían enseñar? ¿Qué nos deberían enseñar? Le voy a pedir a Gaby que lea Hebreos 9 del 11 al 12. Pero estando ya manifestado Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la experiencia del santuario terrenal nos iba a enseñar todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, que Él es el verdadero sacerdote, pues, que está en el cielo, está todavía haciendo un tipo de oficio en el cielo. Y eso sí nos conviene entenderlo. Le voy a pedir a Adriana, ¿tú me podrías leer Hebreos 9:24? Porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Hebreos Gracias. 9:24. Gracias. Entonces, Cristo entró en el santuario celestial para interceder por cada uno de nosotros. Ese era el tipo de la función que había la réplica que había en la tierra. Habían ciertas cosas o rituales que tenían que hacer que apuntaban a la cruz de Jesús. Y cuando Cristo murió y ascendió al cielo, él entró de un lugar del tabernáculo del cielo, vamos a decir, del verdadero tabernáculo, no hecho por manos. Dice el versículo que no estaba hecho por manos, sino que era figura del verdadero.
Cristo entró en el santuario celestial para interceder por cada uno de nosotros. Jesús en este momento está intercediendo por nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús dio su vida por nosotros? Pues Satanás nos acusa, nos sigue acusando. Satanás dice, él es pecador, él merece la muerte. Continuamente, dice la Biblia, Satanás nos acusa de día y de noche. Pero Jesús dice, no, yo he muerto por él, me ha aceptado como su salvador personal y merece la vida eterna. ¿Y por qué Jesús, por qué dio su vida por nosotros? Y gracias a su muerte, ¿qué es lo que podemos ganar gracias a su muerte? Cristo nos dio su propia sangre para redimirnos. Es la sangre de Cristo la que limpia el pecado. Él ha muerto por cada uno de nosotros, así como murió ese corderito en el Antiguo Testamento, allí en el tabernáculo donde se hacían esos rituales, donde mataban a ese animalito. Esa era la representación de lo que Cristo iba a hacer. Jesús pide, dame, hijo, tu corazón. Podemos alcanzar la salvación gracias al sacrificio de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el llamado que dice, dame, hijo, tu corazón. Entonces, en esta primera parte, hemos aprendido el santuario celestial fue el modelo que se usó para construir el santuario terrenal. Las experiencias del pueblo de Israel fueron escritas como enseñanzas para nosotros. Son enseñanzas para nosotros. Cristo entró en el santuario celestial para interceder por nosotros. Esa es la función de él. Entró para interceder. Y Cristo dio su sangre, dio su propia sangre para redimirnos. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. Y ahora vamos a entrar a la parte de en el monte Sión. En el monte Sión, que es el cielo. En el monte Sión es el cielo. Le voy a pedir a Noemí si lee Salmos 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí está el rey David escribiendo quién va a ser el que va a poder morar en el tabernáculo real en el cielo, ¿verdad? Y quién morará en tu santo monte. Está hablando del monte Sión, que está en el cielo también. Entonces la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién va a ir a la patria celestial? Y la respuesta está en Salmos 15, 2 al 3. Le voy a pedir a Iracema que lea Salmos 15 del 2 al 3. Yo creo que está hablando con sus hijas. Le voy a pedir a Ramón García que lea Salmos 15 de 2 al 3. El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Sí, Salmos 15 del 2 al 3. gracias. Son algunas de las cualidades. Le voy a pedir a Gaby que lea Salmos 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a lo vano, ni jurado con engaño. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién habitará en la patria celestial? Y la respuesta es los que viven sin pecado, los que viven una vida completamente justa, los que viven sin pecado. ¿Y quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir que no ha pecado? Le voy a pedir a... ¿Qué pasa, mi amor? Mi nana hablándote porque miró una víbora. Ok, no puedo, mi amor, estoy aquí. ¿Está bien tu nana? Ay, Dios mío, una víbora. Ok, le voy a pedir a Gaby que lea Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los que van a ir al cielo no cometen pecado, pero aquí dice que todos hemos pecado. Entonces, hay un poquito como de, es raro esto, porque en la parte que leímos de Salmos dice los limpios, los justos, los que no cometen pecado, pues
pero aquí dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no estamos, no, estamos fuera de la gloria de Dios. Entonces la respuesta es los que viven sin pecado y aquí dice que todos pecaron. Y es absolutamente todos, ¿verdad? Todos. Entonces le voy a pedir a Marisela que lea primero de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Entonces, ¿quiénes van a vivir en la patria celestial? Pues los que viven sin pecado, pero la realidad es que todos somos pecadores y merecemos la muerte, no la vida eterna. Entonces, entra en acción ahí Jesús, nuestro verdadero sumo sacerdote. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús según Juan? Le voy a pedir a Gaby que lea Juan 1:29. Déjenle muevo aquí. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la función del Cordero, ¿verdad? Y ahora este Cordero está en el cielo. La solución para nuestro problema es Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo puede quitar nuestros pecados. Él ha muerto por nosotros. Entonces nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo murió por nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y la respuesta es aquel que ha aceptado al Cordero como su Salvador personal. Y si hemos aceptado al Cordero como nuestro Salvador personal, si hemos aceptado a Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le voy a pedir a Adriana si lee Apocalipsis 14:1. Miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:4. Gracias. ¿Quién va a habitar en el cielo? Pues todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal van a estar junto con el Cordero allá en la patria celestial. Es una cosa muy bonita, muy grande. Tenemos la oportunidad de estar en el cielo, pero hay que seguir al Cordero para poder estar en el cielo, ¿verdad? De acuerdo al versículo, tenemos que seguir al Cordero y Jesús es el Cordero. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién habitará en el cielo? Pues la respuesta es los que viven sin pecado, dice aquí, los que viven sin pecado. Y la realidad es que todos somos pecadores, todos. Y necesitamos la solución que es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y si aceptamos a Cristo, entonces Él nos ayuda a ser buenos cristianos. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que quieran agregar? Ah, sí, Ingrid. Sí, ¿Sabes tú por qué es el número 144,000? ¿Es simbólico o si es el número de personas? es simbólico. Es simbólico. Vamos a entrar en eso de los símbolos de Apocalipsis en unas lecciones que vamos a tener como en unas 3 semanas. Pero sí es simbólico, no es exacto ese número. Vamos a seguir. Le voy a pedir no sé si Iracema ya regresó, si no, le voy a pedir a Marisela. ¿Quieres leer Apocalipsis 14:1 de nuevo? Ok, Déjate lo paso, ¿vale? ¿Ok? Nada más porque quiero recargarlo. dice, miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. Entonces tenían el nombre de Jesús y de su padre, porque Cristo hizo la voluntad de su padre, ¿verdad? Y Amén. el nombre tiene que ver con carácter. El nombre, la palabra ahí cuando se usa que tenían el nombre, tiene que ver con acciones. Entonces, cuando estamos en el cielo, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros?
Los 144,000 tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, un nombre especial escrito en sus frentes. ¿Cuál es la característica de tener un nombre especial? ¿Qué significa el nombre en la Biblia? Le voy a pedir a Gaby que lea Éxodo 33 del 18 al 19. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, les voy a explicar aquí un poquito el contexto de este versículo. Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios le dijo pues que no había persona que viviera si viera la gloria de él. Pero en vez de Dios mostrar su persona delante de Moisés, empezó a hablar y a decirle qué es su gloria. En vez de mostrarla, le dijo lo que era. Y le respondió, dice aquí, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, todo mi bien, característica de carácter. Y proclamaré el nombre de Jehová, y el nombre tiene que ver con carácter, delante de ti, y tendré misericordia, otra característica de carácter, y seré clemente, otra característica, para con el que seré clemente. Son características de carácter. Entonces Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le responde, te he de proclamar el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová tiene que ver con carácter. Le voy a pedir a, le voy a pedir a Iracema, no ha regresado. Iracema, ¿puedes leer Éxodo 34 del 4 al 6? Sí. Y Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracias. Entonces, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, proclamando el nombre que tiene que ver con sus características de carácter. El nombre de Dios representa su carácter. Cuando Dios se presentó a Moisés, cuando Dios proclamó su nombre, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, características de carácter. Vamos a seguir. El nombre de Dios representa su carácter y el nombre de Dios revela que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Le voy a pedir a Noemí que lea Éxodo 34 del 4 al 5. Todavía no me sale. Yo que te voy a ir para el Sázabe. Ok, Mañana, tío. ¿quieres Ahí leerlo está. tú? Ok. Ya me salió. Y Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y es interesante que cuando Dios presenta su carácter, también presenta algo especial, y eso es la ley. Cuando Dios presenta su carácter, presenta la ley. La ley de Dios refleja su carácter. ¿Y por qué es importante conocer que el nombre de Dios revela que Dios es amor? Que su nombre representa su carácter. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el cielo, hemos visto que vamos a tener el nombre del Padre, el nombre de Jehová escrito en nuestras frentes. Entonces tendremos el nombre que significa el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios de amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Reflejan el carácter de amor de Dios.
¿Y cómo se refleja el carácter de amor de Dios? ¿Cómo se refleja? Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice aquí, ¿y cómo se refleja el carácter de amor de Dios? Aquí está bien, bien interesante. El dragón es el diablo. Y el dragón se enojó, dice, y este está pasando a los últimos de los tiempos. Estamos en Apocalipsis, aquí está pasando antes de que venga Jesús. Eso está pasando antes de que venga Jesús. Eso le llamo más la tribulación. Dice aquí, entonces el dragón, que es el enemigo de Dios, se llenó de ira contra la mujer y la mujer representa a la iglesia. O sea, el dragón se enojó con la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, con un pequeño remanente. O sea, no con toda la iglesia, pero con algunos cuantos. Y luego aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué quiere decir el testimonio de Jesús? Pues todo lo que hizo Jesús. Todo por donde camina el Cordero van caminando detrás de él. Lo que hace Jesús hacen ellos. Entonces, ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los salvados, los que van a ir al cielo, guardan los mandamientos de Dios, guardan la ley que refleja su carácter. ¿Y por qué? Porque cuando porque cuando aceptamos a Cristo, ¿qué hace Cristo por nosotros? ¿Qué hace Dios con nosotros? Le voy a pedir a Marisela que lea Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Entonces, el Señor hizo un pacto con las personas después que murió. Y ese pacto es que pondré mis leyes en sus corazones. O sea, no están clavadas en la cruz, están ¿dónde? En nuestros corazones. Y en nuestras mentes las escribiré, dice. Entonces, los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios, guardan los mandamientos de Dios. Los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios de amor, guardan los mandamientos, entonces aceptan la solución al problema del pecado o sea, Jesús es la solución al problema del pecado. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero si aceptamos a Jesús, podemos acercarnos a la gloria de Dios. Y porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Le voy a pedir a Gaby que lea Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Dios borra nuestros pecados completamente. ¿Y por qué es importante que reflejemos el carácter de Dios, que guardemos su ley? ¿Por qué es importante eso? Le voy a pedir a Iracema que lea primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que no es difícil, entonces es esto. Debemos reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra. Y aquí nos dice que sus mandamientos no son difíciles de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no son difíciles de hacer? Es fácil no matar, es fácil no deshonrar a sus padres, es fácil no mentir. Es fácil hacer eso mientras tengamos, ¿cómo se dice?, la ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor nos ayuda a poder lograr obedecer. Vamos a pasar a Salmo 5. Y aquí, en Salmo 5 nos presenta qué es lo que va a pasar con el redimido, con la persona que acepta a Cristo. Y qué es lo que va a pasar con el perdido también, con la persona que rechaza a Cristo. Le voy a pedir a Adriana que lea Salmo 5 del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, 4 al 5. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar con el malo, con el perdido? Aquí dice, no habitará con Dios. Por el contrario, ¿qué va a pasar con el redimido? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con
con el bueno, con el justo. Le voy a pedir a Ramón que si nos lee Salmos 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Gracias. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré. ¿Qué va a pasar con el redimido? Dice aquí, ¿qué va a pasar con el redimido? Pues va a habitar con Dios, dice, va a habitar con Dios. Otra cosa importante en esta parte es que la adoración es un asunto muy importante en la vida del cristiano. Dios llama a todos a adorarle. Ese es uno de los mensajes del tercer ángel en Apocalipsis 14:6, que tenemos que adorar porque eso tiene mucha importancia. Le voy a pedir a Iracema que lea Apocalipsis 14 del 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? ¿Cómo le damos la gloria? ¿Es nomás decir gloria a Dios o la gloria sea para nuestro Dios? ¿Qué dijo Dios cuando le dijo a Moisés que era la gloria? Los versículos que leímos cuando Jehová se presentó a Moisés y le dice, Moisés, muéstrame tu gloria. Y Dios en vez de mostrarle la gloria, le muestra su nombre y su carácter. Le dice que Él es bueno, que es misericordioso. Entonces, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, somos simplemente un reflejo. O sea, nosotros no podemos darle nada a Dios. Estamos reflejando la gloria de Dios. Entonces, la gloria es de Dios, es como esa bondad, esa misericordia, ese reflejo de su luz. Nosotros damos es como es como la nube, es como la luna que no tiene luz. La luna no tiene luz y brilla y en las noches la miramos, pero brilla porque el sol le da la luz, ¿verdad? La luna no la tiene. Entonces nosotros somos así parecidos como la luna y Dios es como el sol. Él nos da la luz y por medio de esa luz nosotros podemos darle gloria. El que va a ser redimido adora a Dios. Las personas que aceptan a Cristo como su Salvador adoran a Dios. El que va a ser perdido, el que se va a perder, no va a adorar a Dios. ¿Qué más va a pasar con el perdido? ¿Por qué no va a estar en la patria celestial? Vamos a ver por qué no. Le voy a pedir a Marisela que lea Salmos 5:9. Dice, porque no hay en su boca verdad, hay corrupción en sus entrañas, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua habla engaños. Salmos 5:9. Entonces, el perdido miente continuamente, Ujú. pero vamos a ver qué hace el redimido, vamos a ver qué hace el redimido. Entonces ya tenemos algunas cualidades de lo que hace el perdido y algunas cualidades de lo que hace el redimido. Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 14:5. Y en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces el redimido no miente. Aquí el redimido no miente y muchas personas cuestionan, ¿va a haber pecado antes que venga Cristo? ¿Esos 144,000 van a estar pecando cuando venga Dios? Pues aquí dice, en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a leer un poquito más acerca de otras características del redimido. Le voy a pedir a Ramón que lea Salmos 5:8. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Salmo Entonces, 8. perdón, entonces el redimido pide a Dios, Señor, ayúdame, dice, ayúdame a ser buen cristiano. Yo no puedo, pero haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. El redimido
Dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia. Está orando. Entonces el redimido depende de Dios para ser buen cristiano, porque sin Dios no puede serlo. Por eso dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia. ¿Qué pasa con el perdido? Vamos a ver, Adriana, ¿puedes leer Salmos 5:10? No está Adriana. Gaby, ¿puedes leer Oh, Salmos? sí, aquí estoy. Sí, ok, Salmos 5:10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra mí. Gracias. Entonces el perdido dice aquí que se rebela contra Dios. ¿Qué es lo que hace? Pues no depende de Dios, sino vive de sus mismos consejos, dice el versículo. Vive de sus mismos consejos. Entonces el perdido no depende de Dios, vive de su propia manera de querer hacer las cosas. ¿Y por qué es importante depender de Dios? ¿Por qué es importante aceptar el amor inagotable de Dios, adorar a Dios, depender de Dios? ¿Por qué es importante? Le voy a pedir a Gaby que lea Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Entonces, el redimido ha aceptado el amor de Dios, adora a Dios, depende de Dios para ser un buen cristiano y finalmente va a estar en los cielos. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con el redimido? Le voy a pedir a Iracema que lea Salmo 5 del 11 al 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en tu nombre se alegran los que aman tu justicia. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias. Vale la pena confiar en nuestro Dios. Vale la pena porque vamos a estar alegrándonos, dice aquí, allá en la patria celestial, porque dice, porque tú los defiendes y en tu nombre se alegran, dice, los que aman tu justicia. Entonces hay felicidad para los que hacen el bien y dependen de Dios, porque solos sin Él no pueden. Vamos a seguir la siguiente parte. La siguiente parte dice, enseña a los transgresores tu camino. Eso es muy importante de escuchar esta parte, porque tenemos que aprender, ¿verdad? Como personas pecadoras tenemos que aprender el camino del Señor. Aquí, el redimido acepta el amor de Dios, adora a Dios, no miente y depende de Dios. ¿Y cómo se hace para depender de Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer para depender de Dios? Le voy a pedir a Gaby que lea Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Interesante, ¿qué hace el redimido? Dice aquí, el redimido, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiere decir que el redimido espera en el Señor. El redimido mantiene una comunicación diaria con su Dios. El redimido está unido con su Dios. Todos los días se encuentra con su Dios estudiando su palabra y orando todos los días. ¿Y cómo ora el redimido? Pide muchas cosas, yo creo, ¿verdad? Pide muchas cosas. Y entre tantas cosas que pide, ¿qué es lo más importante que debería de pedir el redimido? Le voy a pedir a Noemí que lea Salmos 51 del 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, gracias. Esto es lo que está orando el redimido. Cuando está en comunión con Dios, cuando ora a su Dios, el redimido pide perdón por sus pecados. Aquí en la parte de abajo dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Qué interesante. El redimido pide perdón por sus pecados. Eso es lo que debemos de hacer, pedir constantemente perdón. Perdóname, perdóname porque he pecado contra ti. ¿Qué más debemos pedir? ¿Qué más deberíamos de pedir? ¿Qué es lo que pide el redimido? Pues el redimido pide un nuevo corazón. El redimido pide un corazón donde habite Cristo. El redimido pide el Espíritu Santo que esté delante de él. Entonces, ¿cuál es el resultado de estar íntimamente relacionado con Dios? ¿Cuál es el resultado? Le voy a pedir a Adriana que lea Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Entonces, este es el resultado. Después que el redimido acepta a Cristo, el Señor que está allá en el cielo, en la parte, en el lugar santísimo, ahorita en este momento, está Él abogando por nosotros, perdonando nuestros pecados. El redimido ora para tener un corazón bueno, para que el Señor lo perdone. Y el siguiente paso del redimido dice, entonces enseñaré a los transgresores su camino, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué va a pasar? Pues el redimido predica el evangelio eterno. Ese es el resultado de ser un buen cristiano. El redimido es una luz para otras personas con su carácter, con la predicación del evangelio. Y les voy a leer un pensamiento. Este es lo último ya de este estudio. Es lo último. Pongan mucha atención a este pensamiento. Dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Si queremos predicar el Evangelio, hay que estar en comunión continua con el Señor Jesucristo, estar orando todos los días. Y pues este es el final del estudio. Es un estudio muy bonito. Era más que nada para nosotros pensar en cambiar nuestro carácter a la forma de Jesús y seguir sus pisadas. Y la